Bueno, creo que va a ser una linda mesa y me parece que hay varios puntos en común entre las 4 ponencias. Eh, Les recuerdo un poquito la mecánica que vamos a hacer. Cada grupo, ahora les digo un orden que armé, que totalmente aleatorio, por supuesto, pero cada grupo expositor va a compartir pantalla, no lo vamos a hacer nosotros, salvo que surja algún inconveniente, pero cada equipo hace su propia presentación, así va al ritmo que necesita, que quiere. Pero hablando de ritmo, les pido por favor no más de 10 minutos, entre 7 y 10 minutos, porque la idea es que haya ese tiempo para cada equipo, son 4, son 4 presentaciones y que después podamos debatir un poco y hacer comentarios sobre cada exposición. Y para que no se nos extienda más de hora y cuarto, esos son los tiempos que tendríamos que manejar. Bueno, yo pensé lo siguiente, podemos empezar por el trabajo que es sobre los bosques de La Plata, pero está el equipo completo. Después podemos seguir con el de la zona norte de Buenos Aires, después con el de la zona sur de Buenos Aires y después con el de Bariloche. Así que bueno, sin más, le daría la palabra al equipo de Bosques de La Plata. Bien, ahí comparto. Dale, Camila, bárbaro. Preséntense también, me parece, cada equipo, antes de hablar, bueno, un poquito quiénes son, de qué facultad vienen, etcétera, ¿no? Dale, buenísimo. Bueno, Ahí lo pueden visualizar. Sí, sí, Camila. Bueno, sí, bueno, buenísimo. Arranco. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por la especialista arquitecta Andrea Ulacia y la estudiante Camila Martín, quien les habla, integrantes del Laboratorio de Experimentación Gráfica Proyectual del Habitar, y también está integrado por la especialista arquitecta María Beatriz Sánchez Arrabal del Laboratorio de Planificación y Gestión Estratégica. Ambos laboratorios tienen sede en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. El trabajo que presentaremos se titula Estudio de las categorías de usos reales y actividades localizadas del Bosque de La Plata. La presente contribución parte del antecedente de la pasantía y beca de investigación para estudiantes FAU y de la finalizada recientemente beca estímulo a las vocaciones científicas otorgada por el Consejo Interuniversitario Nacional con el plan de trabajo titulado El Bosque de La Plata, lo normado y lo actual, evolución histórico-morfológica por definiciones normativas, usos reales y actividades localizadas, en el que se reconoció y seleccionó como objeto de estudio a este espacio urbano, que es un hito desde el punto de vista morfológico, de usos y actividades, y se detectó que la normativa no contempla sus diversas particularidades. En esta última beca, la beca SIN, las hipótesis presentadas fueron 3. Debido al grado de avance de la beca al momento de la presentación en las jornadas, haremos hincapié en las 2 primeras, que tienen que ver con que las diversas categorías de usos, actividades y morfología del bosque son el resultado de un proceso histórico que no ha sido acompañado, direccionado y limitado claramente por la normativa, y que y que la normativa actual no contempla las particularidades y usos reales que se desarrollan actualmente. Entonces, de esta manera, el presente trabajo propone reflexionar sobre las categorías de usos reales, actividades localizadas y las relaciones con la normativa vigente. Se parte de considerar que, tras la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, se fundó en 1882 La Plata como nueva capital provincial ex novo, emplazada en tierras de Iraola a 60 kilómetros de la capital nacional. Como se puede apreciar en la imagen, el proyecto integral contemplaba un casco urbano, una zona perimetral de quintas y chacras y un puerto. El trazado del casco es regular y endamero con una estricta geometría. La línea recta es acompañada por sus principios higienistas que a la manera haussmanniana generan espacios verdes en distintos puntos, como veredas, corazones de manzanas, ramblas, plazas y parques cada 6 cuadras, y el bosque, que es el antiguo casco de la estancia Iraola. Todos los espacios verdes de la ciudad que mencioné estuvieron contemplados de la instancia proyectual, con excepción del bosque, al que se reconoció e incorporó a partir de la definición del emplazamiento de la nueva capital.
En la primera imagen se aprecia el plano primitivo de la ciudad, producido por el Departamento de Ingenieros en mayo de 1882. El sector noreste fue definido como zona de reserva para futuras ampliaciones, sin contemplar el desarrollo del bosque de la antigua estancia, lo que produciría su total desaparición. Afortunadamente, su valor como masa forestal fue tenido en cuenta y, adaptándose a la realidad, aparece por primera vez en el plano fundacional de junio del mismo año, que es la segunda imagen. Allí se lo incluye en casi la totalidad de la zona de reserva y es legalmente protegido. Finalmente, el 19 de noviembre, en coincidencia con los festejos de la colocación de la piedra fundacional de la ciudad, se repartió el plano final en el que figuraba el bosque bautizado como Parque Buenos Aires, que se corresponde con la tercera imagen. Entonces, a partir de la idea de Parque Inglés, fue pensado como un espacio de esparcimiento, de encuentro, de actividades físicas, y con un fuerte carácter higienista, generando así la primera categoría de usos de este espacio. Pero, a pesar de haber sido diseñado, lo expresado en los planos comenzó a diferir con la realidad tempranamente. Y es así como en su historia se ven transformaciones morfológicas relacionadas a los diversos usos y actividades. La visión higienista, estética y contemplativa decimonónica de este espacio público, que era destinado a esparcimiento y cultura, se fue enriqueciendo con actividades que lo convirtieron en pulmón de la ciudad, polo educativo, deportivo y cultural, caracterizado por poseer diversos y variados paisajes culturales. Un área significativa del sector norte fue ocupada por el hipódromo, cuya construcción rompió con la simetría fundacional. A poco, terrenos adyacentes fueron loteados y vendidos a privados, perdiendo completamente su catalogación como espacios públicos de vida comunitaria en relación al bosque. Al año siguiente se emplazaron el Museo de Ciencias Naturales y el Observatorio Astronómico, consolidándose como edificios aislados y en diálogo con el verde. En 1905 se fundó la Universidad Nacional de La Plata, que necesitaba de espacio físico para desarrollarse. Esta actividad no había estado prevista en el proyecto fundacional de la ciudad, por lo que se decidió emplazarla en los terrenos del bosque. En 1907, el zoológico, con una extensión de 17 hectáreas verdes públicas, pero delimitadas por muros con rejas, comenzó a generar una barrera dentro del bosque. Análoga situación ocurrió con el emplazamiento del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata en el año 1923 y el cierre contundente a través de grandes paredones. Por su parte, la consolidación de la Escuela de Artes y Oficios en 1 y 60, actual edificio de policía, junto con la cesión de terrenos para el Club de Fútbol Estudiantes de La Plata y la contigua Escuela Industrial de la Nación Albert Thomas, comenzaron a generar un nuevo tipo de categoría de barrera, tanto física como visual, en los bordes mismos del bosque y de cara a la ciudad. Los sistemas de movimiento también hicieron su parte, porque las vías del ferrocarril Tolosa-Magdalena atravesaban el parque en la zona norte, interrumpiendo la continuidad del sector, que actualmente se encuentra prácticamente desarticulada del circuito del bosque. Entonces, fue así como en su historia se ven transformaciones relacionadas a los usos y los consensos y conflictos que produjeron. Estos últimos no pasaron desapercibidos y se intentaron subsanar a través de diversas legislaciones, conformación de comisiones, estudios de profesionales. Y si bien algunas propuestas fueron llevadas a cabo, como las que voy a mencionar a continuación, en la actualidad se verifican los mismos problemas que hace años. Por ejemplo, en 1904 se inauguró el lago embalsado artificialmente, consolidándose como punto de encuentro representativo, de recreación y esparcimiento. Acompañándolo años más tarde, se construyó la gruta, con cascadas y recorridos a diversos niveles. En el lago se ubica un islote que fue explotado con diversos usos, desde fonda y confitería hasta el Teatro Cerrado del Lago y el actual Anfiteatro Martín Fierro al aire libre, que se encuentra en desuso, que pueden apreciarlo en las imágenes inferiores. Y es así como en los primeros años, mediante concesiones o ventas, se cedió indiscriminadamente su superficie verde, reduciendo el sector y modificando su morfología, evidenciando de esta forma la falta de un hilo conductor en un desarrollo ordenado. Al punto tal de que frente al recorte de su extensión por ocupación, se definió el sector del Paseo del Bosque, ubicado entre las avenidas 1, 122, 60 y la calle 50, como el único que posee las características originales y es potencialmente recuperable. En la imagen superior la pueden ver delimitado por las líneas punteadas rojas. Actualmente, la normativa enmarca a todo el bosque en el Decreto Ley 8912, aplicable a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires.
y por la Ordenanza Municipal 10.703, reguladora del uso y ocupación del sector. Esta lo zonifica como espacio zona de esparcimiento, sin indicadores urbanos específicos que tengan en cuenta la variedad y cantidad de usos reales que se desarrollan dentro de este espacio. Entonces, cada modificación debe encuadrarse al perfil de uso general, quedando a consideración del Poder Ejecutivo y Legislativo su aprobación. En tal sentido, y a modo de conclusión, el bosque de la ciudad de La Plata está inmerso en un sistema urbano complejo en el que se encausan diversos subsistemas, natural, político, económico. Es decir, es el resultado de la organización social de la región de La Plata, Berisso y Ensenada, convirtiéndose en el enclave tripartito de estos municipios. La cultura, la identidad y los valores de los habitantes se plasman en el territorio, es decir, que es un paisaje urbano. Se identifica un conflicto entre la concepción original del bosque como espacio abierto y público por sobre la realidad, que devino en la toma de posesión de grandes sectores en manos privadas, como por ejemplo el loteo para usos privados, destinado principalmente a viviendas y comercios, por otro lado los clubes de fútbol, de estudiantes y gimnasia, el club hípico. A esta situación se suman espacios públicos, como por ejemplo el ex zoológico, que aún estando en manos públicas no se encuentra abierto a la comunidad, generando una barrera. Entonces, de esta forma, dentro de este espacio se condensa gran variedad y cantidad de usos reales y actividades localizadas, situación que se contrarresta con el ámbito legal. Es por ello que consideramos que hay que pensar en un modelo de desarrollo sustentable para el sector, tanto desde el punto de vista económico, social, para disminuir las desigualdades, ecológico, a través del cuidado de los recursos naturales, político-institucional, profundizando los espacios democráticos, y cultural, mediante la conservación del sistema de valores, prácticas y símbolos de la identidad. Debe ser un espacio público abierto por excelencia, donde toda persona tiene el derecho a estar y a circular libremente, lo que lo convierte en un factor democratizador de las colectividades urbanas, capaz de generar cohesión social, haciendo a la ciudad más inclusiva en todos sus aspectos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Camila. Bueno, Gracias. Nicolás, o vos dirás quién va a compartir pantalla. Michelle. Michelle está silenciado. Ah, perdón. No, quería decirte, Nicolás, que no sé si lo puedes presentar vos porque no, no me están dando la presentación. No sé qué está pasando. A ver. Un minutito, Agatha, perdón, ¿eh? Sí, sí, no hay problema. Cualquier cosa me piden a mí, sino que lo comparta, pero prueben. ¿No podés? Está silenciado. No sé si si por ahí se lo pueden compartir, no sé,
porque ¿Querés? no me sale, no sé por qué no me sale a mí en la presentación. Bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Querés probar vos, Nicolás, o quieren que pruebe yo? Ahí pruebo. Yo la voy abriendo por las dudas para tenerla. Ahí se ve bien, Nicolás, sí. Ah, ¿Ahí ahí se se ve? ve. Sí, sí, se ve. Sí, se ve con la presentación esta de 2 pantallas, pero... No, bueno, pero ahora podés poner presentación para que se te amplíe y se vea solo. Ahí. Bueno, Ah, bueno, Va. Si no lo presentamos así. como quieran. sí, bueno, arranco. Bueno, mi nombre es Michel de Sousa, soy arquitecto de la UBA, magíster en planificación urbana en la Universidad Técnica de Berlín. El trabajo que vamos a presentar a continuación con el equipo de investigación se llama Aproximación a la percepción colectiva del paisaje urbano, borde norte de la ciudad de Buenos Aires. La siguiente, este trabajo que lo venimos ya trabajando hace bastante junto a Guillermo Tella y a Analia Fernández, está marcado dentro de este proyecto UBASI llamado Paisaje Urbano en Áreas de Borde, una aproximación metodológica desde la intervención sustentable, y está compuesto por un equipo interdisciplinario de interdiseño que en realidad somos en la gran parte miembros de la FADU, todos los pasantes que han pasado también por nuestro proyecto. Y bueno, venimos hace ya muchos años trabajando con la construcción de una metodología de detección de unidades de paisaje en el territorio para poder intervenir en ellos de forma, o sea, para pensar estrategia de intervención en los mismos de forma más específica, entendiendo la complejidad del paisaje de borde en particular, que son los casos en los que trabajamos. Siguiente, Nicolás. Bueno, nosotros trabajamos con un marco conceptual en la que, en la medida de lo posible, tratamos de entender el territorio como aquella acción formada por sentido de pertenencia a un espacio particular. Y por ende también todas las relaciones territoriales que suceden en el mismo, entendido desde el tiempo en la que se va reproduciendo también esta apropiación territorial. Por ende, entendemos que el territorio es dinámico, es apropiable y una construcción colectiva de identidad formada por aquellos que van transformando el territorio continuamente, tanto sea desde el lado jurídico o administrativo hasta el vecinal. Por último, los límites políticos jurisdiccionales pueden traducirse a la construcción imaginaria de lo que sucede del otro lado. Por esta idea de que la construcción de este territorio también van definiendo bordes urbanos, estos siendo determinantes también para la delimitación de lo que es el territorio y la apropiación territorial de las personas que viven en el mismo. Con esto, la siguiente, Nicolás, trabajamos con la idea de unidad de paisaje, que viene del Convenio Europeo del Paisaje, que son estas proporciones del territorio caracterizados por combinación específica de componentes paisajísticos de naturaleza ambiental, cultural, perceptiva y simbólica, así como de dinámicas claramente reconocibles que le confieren una idiosincrasia diferente al resto del territorio. Debe mantener y siempre mantiene como una homogeneidad, digamos, o sea, la medida posible que hacemos en nuestra consolidación de unidades de paisaje es clasificarlas en base a cómo colectivamente una porción del territorio se identifica por aquellos que lo construyen rutinariamente. La próxima, Nicolás. Bueno, entonces en esta construcción metodológica que hacemos, que trabajamos mayoritariamente con mapas y con datos que podamos georreferenciarlos, es la identificación de territorios de borde primeramente
y luego la detección de unidades de paisaje ad hoc, que son básicamente, o sea, es desde nuestro laboratorio como científicos, detectamos lo que nosotros percibimos que pueden llegar a ser las unidades de paisaje. Luego, clasificados y categorizados se contrarrestan con las hipotéticas unidades de paisaje. Estas unidades de paisaje ad hoc son hipótesis de lo que nosotros consideramos que son unidades de paisaje. Y luego la vamos validando con encuestas o con la participación de los vecinos para poder delimitar, demarcarlas de forma más precisa, para poder establecer el criterio de llamar unidad de paisaje. Por último, la definición, ¿no? O sea, una vez que pase por ese proceso, se definen estas unidades de paisaje y asimismo los conflictos que hace, aunque existan estas unidades y los bordes urbanos que las conforman. Ahora paso la palabra a Nicolás, que va a explicar un poco lo que hemos hecho en el borde norte de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, Nicolás, adelante. Sí, bien como venía diciendo Michel recién, en una primera instancia lo que se vino a hacer es a categorizar cada una de las unidades de paisaje en relaciones al borde, que son las que podemos apreciar en esta imagen de acá. Y de la misma forma que se encontraron unidades de paisaje en relación al borde urbano, la General Paz, que es un borde materializado que funciona como unidad de paisaje, también puede ser reconocida con sus subunidades de paisajes, según las sensaciones y percepciones que hay en cada uno de estos sectores de la General Paz, y también en relación con aquellos elementos que interactúan con ella. De la misma forma, también se categorizaron los niveles. Esto se puede hacer tanto en relación a los niveles que tiene las áreas relacionadas al borde, que puede ser al mismo nivel, sobre el nivel o bajo el nivel del cero, y también lo mismo con los cruces que van a ver en la General Paz. Algo similar se hizo con los anchos, categorizando distintos anchos que podían llegar a tener los espacios verdes en relación al borde urbano. Y también se hizo con la relación jurídica, del orden jurídico de esos espacios, que pueden ser clasificados en público-privado, dependiendo de si son espacios, bueno, que le pertenecen a la ciudad o a sectores privados. Y de estos públicos también se pueden hacer subcategorizaciones según la accesibilidad que tengan, siendo accesibles aquellos que están preparados para que las personas puedan hacer uso de estos espacios, e inaccesibles aquellos que, si bien existen y son accesibles, o sea, sí, y las personas tienen la posibilidad de ingresar, por distintos niveles de altura o porque existen algunos elementos que entorpecen el paso, no permiten la circulación hacia estos espacios. Como veníamos diciendo anteriormente, que el borde de la General Paz genera una unidad de paisaje y hay subunidades de paisaje en sí mismo, también podemos encontrar los elementos lineales que cortan y que atraviesan este borde, que van a ser los puentes y túneles, que son claves para romper el límite y generar conexión. La percepción en estos cruces sí va a ser completamente diferente. Lo mismo que estaba pasando con las subcategorizaciones en la General Paz, algo similar va a pasar con estos puentes. Va a ser distinta la percepción que hay en un túnel, por ejemplo, en la que la situación es oscura y de encierro, a la que va a haber en un puente abierto, donde tenés iluminación natural, tenés relación visual con el entorno. Y algo similar también va a estar pasando con el modo en el cual se cruza. No es lo mismo cruzarlo en auto con la velocidad del automóvil, que genera unas percepciones distintas que no traen la desprotección, la desconfianza o la incertidumbre que sí tendría el peatón si lo estuviese cruzando. De esta forma podemos hacer una clasificación en tres grandes grupos, que son los puentes peatonales cerrados, los que son tipo jaula, puentes mixtos abiertos de cruce peatonal y vehicular, y los cruces bajo la avenida. Se analizaron todos bajo distintas variables y se concluyeron las calidades ambientales que tenía cada uno, en su mayoría deficientes, reforzando esa idea de muro inmaterial de borde, donde se resaltan las percepciones de anonimato, de inseguridad, desolación, falta de identidad, sacando de repente los pasos bajo nivel de Libertador y Maipú Cabildo, que van a tener una pluralidad de sensaciones
siguen siendo deficientes, pero que tienen un poquito más de tránsito y que los vamos a estar tratando un poquito más adelante. Lo que se hizo con estos puentes es generar una categorización analizando distintas categorías, por ejemplo, la escala, morfología, entorno, movilidad, flujo, entre otras. Acá, por ejemplo, podemos ver las categorías de los conectores según la escala. De la misma forma se pueden apreciar según la movilidad, puede ser peatonal, vehicular o mixta, como veníamos diciendo anteriormente, y también según la morfología y la percepción, así como muchas otras categorizaciones que se estuvieron haciendo de estos puentes. En paralelo a todo eso, se estuvo haciendo un relevamiento de las áreas vacantes próximas al paisaje urbano, donde podemos Nicolás, encontrar perdón, ahí. te queda un minutito para Sí. que avisarte. Que te queda un minuto. ¿Cómo? Te quería avisar. Ah, ok. Bueno, lo empiezo a comentar un poquito más rápido. Se hicieron unos relevamientos de los espacios vacantes y la existencia de espacios verdes, tanto en la zona del área de Capital Federal como de la provincia de Buenos Aires, y se detectaron que muchos de estos espacios de borde estaban a bastante distancia de los espacios verdes más próximos. Se hicieron unas diferenciaciones y categorizaciones según las distancias caminables hacia estos espacios verdes, y se detectaron 3 puntos principales donde las distancias eran de alrededor de 1000 metros hacia espacios verdes, con lo cual se queda evidente la necesidad de una intervención en estas áreas. Para analizar todas estas sensaciones que veníamos hablando, se elaboraron una serie de encuestas similares a las que se habían aplicado en el proyecto de Valentina Alsina y Nuevo Pompeya. En una primera instancia se hicieron online porque fue en la época del COVID-19, más que nada publicitando por redes sociales como para generar un mayor alcance a vecinos cercanos a la General Paz. Se lograron alrededor de 144 encuestas, y después se pasó a hacer entrevistas puntuales a peatones que pasan de forma habitual, que cruzan la General Paz de forma habitual. De estas encuestas se llegaron a poner mayor foco en la forma en la cual se cruza, cuál es la elección de los puentes que se utilizan para cruzar, entre otros datos como la frecuencia, la obstaculación, el potencial uso. Acá tenemos nosotros. Y todos estos datos empezamos a cruzarlos entre sí como para llegar a averiguar cuáles son las sensaciones que tienen aquellas personas que cruzan la General Paz. Donde encontramos principalmente una diferencia entre los que pasan en transporte público y peatones, que suelen tener una sensación de miedo, más que nada frente a robos, de inseguridad o de estado de alerta al tránsito, en oposición a aquellos que cruzan en auto, que suele ser una cuestión más tranquila, principalmente por la desconexión que tienen con el entorno. Del mismo modo, se hicieron algunas consideraciones de los vecinos respecto a qué piensan que sería necesario para recuperar estas áreas de borde, donde resaltó la cuestión de limpieza, mantenimiento, iluminación, presencia policial, arbolado, y algunas otras cuestiones que son las que veníamos planteando. A partir de todas estas características que estuvimos diciendo, tanto las físicas como las perceptivas, se llegó a la propuesta de un concepto y materialización de puentes verdes, que vendría un poquito de acuerdo con los objetivos del Acuerdo de París, donde se propone el acceso inclusivo, universal, espacios verdes públicos, seguros, resilientes y sostenibles. Estos espacios tendrían que tener, de los puentes verdes, tendrían que estar orientados a que el público pueda hacer actividades deportivas o recreativas, que tenga acceso peatonal y en bicicleta, y que apunte al mejoramiento de la calidad de vida, la salud física y psicológica y a la sociabilización entre vecinos, y que al mismo tiempo funcione como sumideros de los gases contaminantes que produce la Avenida General Paz. De la misma forma, también el equilibrio térmico, colaborando con ya sea sombras o asolamientos, o resguardando o aprovechando las brisas según lo que sea necesario en el área o el periodo climático. Y se entiende que estos conectores deberían funcionar como instrumentos potenciales para generar un mayor dinamismo en el área y aprovechar esos espacios de los cuales veníamos hablando, que existen estos espacios vacíos o carentes de uso en relación al borde urbano,
en los cuales se podría generar actividades y espacio de uso en respuesta a las demandas que en este momento tienen los vecinos y a la ausencia de infraestructura, como para que funcione de vínculo o fomente el vínculo entre los habitantes de ambas jurisdicciones. Mitch, ¿querés Dale, sí, terminar pero la con última, a reflexiones? la última ya, a la 23. Sí, para cerrar en realidad, ya termino. Esta metodología nos ha podido, nos ha ayudado a poder a pensar justamente estrategias en el territorio que justamente vienen condicionadas con toda esta construcción colectiva de paisaje a partir de lo que los vecinos nos han proporcionado y más de lo que hemos hecho dentro del laboratorio. Y obviamente las clasificaciones nos han ayudado como para... son objetivamente limitantes en la mirada del investigador. O sea, no es que las clasificaciones realmente explican o dicen algo del territorio, pero nos permite construir metodología y eso es suficiente como para hacer una reflexión para la construcción colectiva de ciencia. Bueno, eso para cerrar. Muchas gracias. La última diapositiva. Bueno. Gracias. Bueno, gracias. Muy interesante. Bueno, sigamos con Agustina ahora. Bueno, mientras presento, me voy presentando. Mi nombre es Agustina Vitar, yo soy maestranda de paisaje urbano y bueno, estoy haciendo la maestría gracias a una beca UASIT. Y este trabajo que presentó en las jornadas es un trabajo que está en proceso y tiene que ver, mi tema es sobre los patios de juego en 4 plazas del sur de la ciudad de Buenos Aires, la vinculación entre artefactos, usos, desarrollo infantil. Y bueno, este trabajo justamente está, como les decía, en proceso y tiene que ver con uno de mis objetivos específicos, que es un poco conocer las concepciones paisajísticas en la génesis de estos patios de juego, de estas plazas del sur de la ciudad. Un poco como marco general, Buenos Aires hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, tenía algunas características particulares. Debido al gran desarrollo económico como productor de materias primas y que se comercializaban en la ciudad de Buenos Aires y además se exportaban desde su puerto, sumado a las oleadas inmigratorias de gran magnitud, generaron una expansión de la mancha urbana. Al mismo tiempo, en el año 1882, se sanciona la Ley Orgánica Municipal, que es un hito muy importante en la legislación de la Ciudad de Buenos Aires para permitir su organización. Y al mismo tiempo, las epidemias sufridas durante gran parte las últimas, ¿no? Durante el siglo XIX, permitieron la irrupción de las ideas higienistas en relación a la mejora de la salubridad de la ciudad. Algunas de estas cuestiones relacionadas a lo urbano tenían que ver con la apertura de calles, el alejamiento de sitios como la quema, el cementerio del Matadero del centro de la ciudad, la incorporación de arbolado y de espacios verdes. Y todo esto tenía una función de saneamiento. En relación a los espacios verdes, muchos de los médicos higienistas de ese momento, como Rawson, Coni, y algunos profesionales del urbanismo, como Benito Carrasco, ya detectaban una inequidad en su distribución, siendo que en la zona norte había una mayor cantidad y extensión del área verde, mientras que en la zona sur esta extensión era menor, siendo que las condiciones de la población de ese área eran más desfavorables en cuanto a sus recursos económicos y por lo tanto en las condiciones de habitabilidad. Por lo tanto, planteaban un incremento en las áreas verdes con el fin de frenar el avance de la construcción, mejorar la irrigación a través de estos espacios libres abiertos, generar una mayor incidencia de la radiación solar, incorporar vegetación que mejorara la calidad del aire y espacios accesibles para población vulnerable que no tenía acceso a esos grandes espacios verdes de la zona norte. En este contexto, entre el año 1873 y el año 1907,
se conforman estas 4 plazas que trabajo como casos de estudio: la Plaza Herrera, en la zona de Barracas, que fue una donación de terrenos de la familia, a través de los fondos que brindó la municipalidad y una comisión de vecinos se pudo construir y mantener en el tiempo. La Plaza Constitución, que si bien su origen obviamente es anterior, como posta de carretas, en 1884 se sucede la primera transformación hacia un área verde de paseo. La Plaza Almirante Brown en 1894, que era un año vacante, de la misma manera que la Plaza Mateu, que también era un área vacante, y se termina consolidando como plaza en 1907. Estas dos últimas se encuentran en el área de lo que sería la Boca. Y la función de estos espacios públicos tenía que ver también con amalgamar distintos grupos sociales que, bueno, producto de esa inmigración, convivían, pero eran diversos. Entonces, lo que planteaba, por ejemplo, Rawson, era el espacio verde como un área igualadora, tanto porque brindaba condiciones de higiene pública, así como también fomentaba una identidad común, ¿sí?, a través del orden en ciertas conductas y hábitos de la población. Y en este sentido, la escala de la plaza y su proximidad, su cercanía, hicieron que fueran escenarios que se pudieran constituir como escenarios homogeneizadores de la población. Y así las plazas, que venían, digamos, con una concepción más de ornato, que tenían que ver específicamente con lo higiénico y mencionaban en ese momento con lo espiritual, que tenía que ver con la contemplación, suman la función recreativa, sí, que tenía propósitos más civilizatorios, en el sentido de que se celebraban fechas patrias, se incorporó el mástil, bustos de próceres, había encuentros sociales, así como también en propósitos más relacionados con la moral y el físico, en tanto eran lugares donde se podía realizar ejercicio físico, juego infantil y actividades de esparcimiento. Y en esta línea, las plazas de juego eran esos espacios donde se buscaba el desarrollo del juego infantil, incorporando la cuestión social. Como menciona Carrasco, eran sitios de recreo y de solaz necesarios en toda aglomeración humana. Y la infancia, en esa época, bueno, estaba un poco dividida entre lo que consideraban niños, que eran aquellos que tenían familia, iban al colegio, y los menores, que eran aquellos menores que no tenían familia, o bien estas familias los habían abandonado y no estaban dentro del sistema escolar. Entonces las plazas funcionaban como estos espacios educativos y recreativos que tenían elementos específicos, tenían que contar con la posibilidad de ser vigilados y a la vez contar con áreas de sombra. Y por eso Benito Carrasco, que fue el director de paseos de Buenos Aires entre el año 1914 y 1918, planteó un programa de proliferación de estas plazas de juegos, pide un aumento de fondos para poder realizarlo, incorpora el teatro infantil, que fue algo bastante particular e importante. Consideraban que a través de esta actividad se podían transmitir buenas costumbres, moral, respeto y sentimientos artísticos. Bueno, en cuanto a Nelson, que era un pedagogo también, Ernesto Nelson, un pedagogo de ese momento, también empezaba a hablar de estos cambios en las condiciones de la vida infantil, desde la escuela, que les demandaba una mayor cantidad de tiempo. Y en cuanto al hábitat, mencionaba esta mayor densidad urbana que generaba la pérdida del fondo de las casas como espacios de juego y el aumento de los vehículos en las calles, que las tornaba peligrosas. Entonces también abonaba esta idea de generar más plazas de juegos, de la necesidad de conformar estos espacios para lograr una experiencia de vida democrática, libre, una formación de carácter, el desarrollo de la capacidad también para la vida colectiva y la cooperación entre pares, y espacios como espacios de adquisición también de hábitos saludables. Tanto Nelson como Carrasco, desde el urbanismo, hacían una diferenciación entre el ejercicio físico y el juego, siendo que el ejercicio físico lo consideraban una educación puramente física que se debía realizar en la escuela o en la colonia y que tenía más relación con la salud y con la higiene, mientras que el juego se relacionaba con la diversión, con hábitos de conducta y tenía una función también moral, como mencionaba recién.
y consideraban dos elementos específicos claves para estos espacios, que eran la arena por su plasticidad y la capacidad que tenía de promover la creatividad en los niños, y la vegetación, por una cuestión funcional, en tanto que generaban sombra, pero también como un elemento que despertaba curiosidad y permitía una exploración por parte de los niños. En este sentido, las 4 plazas, bueno, como mencioné, este es un trabajo que está en proceso, hay información que es difícil de acceder en cuanto a estas plazas. Por ejemplo, en el caso de Brown, se sabe que en todas hubo plazas de juegos, pero en Brown los registros son bastante escasos. En Mateu y en Herrera se conoce que hubo teatro infantil. En Herrera era bastante concurrido, por lo tanto construyeron gradas fijas para poder digamos, que más gente pueda asistir, y también se incorporaron cajones de arenas, que eran uno de estos elementos específicos. Mateu tenía un componente más deportivo, porque había canchas de tenis y vestuarios que los usaban los trabajadores de las fábricas aledañas, y Constitución tuvo un desarrollo más ligado a la circulación, a la cuestión del ferrocarril, y también era un paseo que tenía atracciones más familiares, o sea, para niños y para adultos. Bueno, y como un poco para cerrar esto, lo que entiendo a raíz de la información que pude recabar es que la recreación infantil fue y es una de las funciones sociales del espacio verde urbano, y a partir de su incorporación lo que se logra es complejizar el paisaje urbano, sus características y sus propósitos. Y lo que brindaron fueron condiciones de posibilidad, por un lado, para el desarrollo infantil, también para compensar estas carencias habitacionales, especialmente en el área sur de la ciudad, y atender a particularidades de cada área y de la comunidad que habitaba en cada sector. Entonces, un poco como, digamos, como siguiente paso, además de profundizar en las características de cada uno de los casos con los que voy a trabajar, la idea es repensar estas condiciones de posibilidad en la actualidad en relación a las plazas, a estas 4 plazas, sus patios de juegos y las comunidades en las cuales se encuentran insertas. Muchas gracias. De nada, muchas gracias. Bueno, ahora nos queda la última exposición, la de Paloma. Hola, a ver, dame un segundo que presento. Sí. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Bueno. Hola, me presento, soy Paloma Morales, soy estudiante de Planificación y Paisaje de la UBA. Mi tema es el acceso y la distribución de espacios verdes públicos en Bariloche. Les cuento que el tema, aunque yo estudio acá en Buenos Aires, es porque yo soy de Bariloche y de una problemática que me gustó desarrollar, y que yo la desarrollo, ya que este trabajo que estoy presentando ahora está inserto dentro del marco de una beca de investigación, la beca SIN del 2020, que explora los espacios cotidianos de la población infantil de un barrio del sur de la ciudad de Bariloche. Y para hacer un acercamiento a esta temática, mi objetivo, el objetivo 1, es esta exploración de la distribución y el acceso que existe en el contexto general, en el contexto urbano de la ciudad de Bariloche. Y bueno, entonces busco el analizar estas características del paisaje y los espacios verdes públicos de la ciudad, y las dinámicas y factores
que contribuyen al acceso o la falta de acceso a estos espacios públicos. Y además realizó una generación de imágenes derivado de datos geográficos y cruzamiento de datos a través del programa QGIS. Bueno, lo primero sería el marco conceptual que se aplica en este trabajo. Se toma el paisaje como un producto social, donde es el resultado de las transformaciones colectivas de la naturaleza y como la proyección cultural de una sociedad determinada. Y estas manifestaciones de esta transformación colectiva del paisaje pueden dar lugares a procesos de exclusión social y espacial que en el caso de Bariloche llega a impedir o hacer falta para el acceso de los ciertos individuos a elementos de la ciudadanía, como es el espacio público. También se toma el paisaje como lo abordado por Soto, donde es un arreglo de ordenado de objetos a través del cual se comunica, reproduce, experimenta un determinado sistema social. Y en este caso, la ciudad de Bariloche está muy marcada por esta cosa que es la parte turística, y el paisaje, siendo un objeto de apreciación como estética o turística, es susceptible a ser influenciado por estas dinámicas económicas o intereses turísticos que existen. Entonces el paisaje mismo se vuelve un recurso turístico que está muy, donde la población y el espacio urbano compite por ese recurso. Y por último, bueno, les traje algunas definiciones que están derivadas del estudio que se hace de los planes de ordenamiento territorial de la ciudad de Bariloche, donde tenemos que los espacios verdes públicos son esos espacios urbanos de dominio público, con fines para prestación de servicios ambientales, pero también algún tipo de la necesidad que tiene de recreación y de comunidad en estos espacios. Bueno, este sería el emplazamiento del área de estudio, que es el municipio de San Carlos de Bariloche. Como pueden observar, se desarrolla a lo largo de lo que sería el lago Nahuel Huapi y está completamente rodeado porque es el Parque Nacional Nahuel Huapi, que es de gran extensión y tiene ciertas áreas de acceso turístico, digamos, ya que por el nivel de conservación que se pueden acceder desde la ciudad, y eso tiene ese interés turístico que llega a la ciudad y se manifiesta con estas zonas de grandes reservas o grandes espacios públicos, por lo que es, bueno, es medio una paradoja que exista esta tan fuerte presencia de espacio verde y de conservación, mientras que en el interior de la ciudad existen pocos espacios públicos verdes planificados, de buena calidad, y existe una distribución que ahora la vamos a ver como es. Las unidades que yo uso territoriales para analizar el municipio en general son las delegaciones, que son 7, y la que es general es la que uno más conoce por la parte turística, es las delegaciones de microcentro, donde se originó la ciudad, las delegaciones Cerro Otto y la delegación del Lago Moreno, donde se desarrollan todas estas zonas de costa del lago y situaciones como en esta zona de reservas. Y más tarde se dieron estas situaciones al sur de la ciudad, donde encontramos estos barrios más vulnerables, y al este de la ciudad por la delegación esta de Cóndor. Entonces, ahí va. Esto es lo que sería un desglose muy básico para mostrar ahora de lo que sería el nivel socioeconómico de estas delegaciones. Encontramos que el centro de la ciudad y del oeste serían las zonas donde se concentra esta población de mayor nivel socioeconómico, y en lo que había dicho, en las zonas del sur de la ciudad tenemos estas población de menor nivel socioeconómico y de peores calidad de paisaje, menores condiciones ambientales, tenemos lo que sería el vertedero, tenemos lo que serían algunos espacios de producción industrial que se dan en esta zona del Pampa del Bonoleo. Entonces, vuelvo acá. Como había mencionado antes, el centro de la ciudad es lo que es el origen de la producción de la ciudad de Bariloche como ejido urbano, y ya
a lo que sería los años 70 y 80, donde se empieza a consolidar lo que sería el sur de la ciudad por falta de tierras, ya que, como pueden ver en esta imagen satelital, la ciudad y el eje urbano se extiende tanto de oeste a este, porque está entre lo que sería los cerros, el Cerro Otto y los cerros Condentes, y lo que sería el lago Nahuel Huapi. El sur de la ciudad tiene estas características ambientales y climáticas que dieron esta formación de barrios vulnerables o asentamientos informales que después se fueron incorporando servicios, infraestructura, pero conservan esa calidad peor climática, ya que, dado por la situación donde se da y el río de ciudad, tiene peores condiciones climáticas, menores temperaturas, nevadas mucho más intensas, tiene vientos mucho más fuertes, y entonces, bueno, es muy alejado de lo que sería el boom turístico o la zona turística principal, y eso deriva a ciertas deficiencias en lo que sería infraestructura y lo que serían servicios, y bueno, obviamente unido a todo eso, ya que en esta ciudad el espacio público, el espacio verde es un recurso medio turístico, medio económico, también se encuentran deficiencias en lo que sería la distribución o acceso al espacio verde. En parte, esta concentración de lo que sería, se puede ver en este mapa, esa es la concentración de lo que serían de los alojamientos turísticos. También está asociado a lo que serían las tipologías de paisaje asociadas a esto del turístico, como pueden ver en la parte céntrica y oeste, es donde se concentran lo que sería el bosque andino patagónico y estas situaciones como muy de postal que se encuentran de los lagos, de los bosques, y en lo que sería el sur y este de la ciudad encontramos esta estepa arbustiva que tiene, si bien quizás es muy interesante, bueno, para las paisajistas, es como, a mí me encanta esta estepa, lo que sería el valor turístico de esta zona es mucho menor, que es derivado de la estepa arbustiva, como por ejemplo, bueno, si las asociaciones de las imágenes, la que vemos arriba, que es este bosque andino patagónico, y entonces lo que se fomenta sería esta zona, y en el sur y el este de la ciudad tenemos estos tipos de paisajes que no son tan apreciados y no representan un recurso valioso para lo que sería el turismo. Entonces, por ejemplo, en el norte de la ciudad tenemos muchas reservas urbanas, que es la conservación de este bosque andino patagónico, mientras que tenemos creo 4 o 5, y en el sur de la ciudad tenemos una que conserva este tipo de estepa arbustiva, pero se desarrolla más para fines ambientales y no tiene mucho visita de la parte turística, no es mucho para el disfrute de las zonas, para las zonas de recreación, sino que se concentra mucho más en mantener un área de conservación. Y esta priorización que se hace del espacio urbano, por ejemplo, esta concentración de lo que serían las infraestructuras y los servicios, por ejemplo, la zona turística es un 1% de lo que sería la gran extensión del municipio de Bariloche, que se encuentra consolidada, ahí donde residen y trabajan un 30% de lo que sería la población, y se beneficia de esa estructura turística que acompaña estrictamente los alojamientos turísticos. Paloma, sí. Ponele un poquito de ritmo que te queda un minuto. Perfecto, bueno, entonces uno de los ejemplos muy importantes para ejemplificar esta cosa de lo que sería la reinversión o la inversión turística es la ecotasa, que es un canon que se les cobra a los visitantes de los alojamientos y se usa para la reinversión en espacios verdes y mejoramiento de infraestructuras, y se puede ver en los puntos estos que son azules, donde se realizan estas intervenciones. La delegación Sur, por ejemplo, recibió mientras solo tiene un 0,3% de los alojamientos, y recibió un 6% de lo que serían los beneficios de esta inversión total de la ecotasa. Esa de
conservación de lo que sería la calidad de los espacios verdes y la distribución. No se generan en el sur de la ciudad, por ejemplo, nuevos espacios ni se mejoran los existentes. Es este ciclo que se mantiene de abastecido por lo que sería el turismo. Y también, bueno, te consultó lo que sería el plan de ordenamiento territorial, donde se hace una clasificación y cuantificación del espacio verde, como para tener estos más datos duros. Acá tenemos algunas de las definiciones que abarcan la densidad y cuánto de cobertura de acceso al espacio verde presenta cada espacio. Bueno, entonces encontramos, por ejemplo, acá qué cantidad de espacio verde tienen las diferentes zonas. La zona céntrica y oeste concentra un 72% de los espacios verdes, con una predominancia de grandes espacios verdes de escala urbana, con el sur o el este de la ciudad teniendo espacios chicos de baja calidad a escala barrial. El Pampa de Brunelego, por ejemplo, tiene un 13% de los espacios, pero mucho se da por estas reservas de conservación ambiental. Y otro de los factores que habilitan a esta cosa del acceso al espacio verde es la movilidad, ya que esos espacios de grandes reservas y en el centro de la ciudad que fueron planificados por Bustillo, abastecen, según lo que sería su cobertura, a gran parte de la población por la densidad y porque mucha gente se traslada al centro, pero es verdad que para habitantes de otras delegaciones es necesario realizar uno o más transbordos, estas por ejemplo son las líneas de colectivo, o poseer un vehículo particular, ya que las circulaciones peatonales son casi no existentes porque las calles en general son de ripio, solo la delegación microcentro tiene veredas pavimentadas y no existe ningún tipo de bicicenda o ciclovía para realizar el traslado a estos espacios verdes. Bueno, entonces, en conclusión, o sea, estos procesos de producción del paisaje están muy presionados por lo que sería el turismo, ya que le aporta este valor paisajístico como un valor turístico, y el turista se transforma en este usuario de los grandes espacios verdes y como foco de las inversiones de infraestructura y servicios y estos espacios verdes, continuando esta centralidad que tiene la ciudad turística, la ciudad céntrica de Bariloche, que concentra, como habíamos dicho, las infraestructuras, los servicios, esta reinversión de los propios alojamientos turísticos y la falta de conectividad hace la necesidad de que muchos usuarios, como por ejemplo yo trabajo en la población infantil, no pueden realizar estas movilizaciones que son necesitan una autonomía de movilidad muy importante y que son muy costosas. Y entonces se nota aún más esta falta que existe de los espacios verdes de ámbito cotidiano. En lo que sería la delegación de Brunelego es espacios muy chicos, de baja calidad, que esta población empieza a tener esta posibilidad de acceder al resto de la gran cantidad de espacios verdes que presenta el resto de la ciudad. Bueno, entonces para esta poblaciones vulnerables, es completamente inaccesible el gran desarrollo de espacio verde público que existe en el centro y este de la ciudad, y presentan un muy bajo acceso a estas zonas de espacio verde, a pesar de estar metido en un gran parque nacional y presentando toda esta gran infraestructura de turismo que atrae a gente de todo el país, y los propios residentes de la zona sur vulnerable de la ciudad no presentan este acceso al espacio verde. Perdón si me pasé. Bueno, está bien. Compensamos entre algunos que se pasaron, otros que estuvieron bárbaro en tiempo. Bueno, gracias, Paloma. Bueno, yo quisiera decir unas breves palabras para después escucharlos a ustedes y que hubiera algún intercambio entre los cuatro equipos, porque me pareció me parecieron muy ricos los cuatro trabajos y muy de mucho punto en común, y toda la complejidad que tiene cruzar las cuatro ponencias y cada ponencia en sí misma, ¿no? Porque todas de algún modo u otro hablan sobre espacio verde, pero todas hablan sobre el conflicto que hay entre el espacio verde público y privado, desde un montón de variables diferentes, ¿no?
La Plata hablando de normativa realidad, digamos, para qué se pensó, para qué efectivamente se usó. Sí, como siempre suele pasar también a lo largo de la historia, que la normativa no va de la mano con la realidad supera lo que pretenden las normativas. El devenir de los conflictos sociales, de las modificaciones que tienen, digamos, que incluye variables sociales, políticas, económicas, esto de que las plazas hoy estén enrejadas o que los parques públicos como el Bosque de la Plata haya ido cediendo espacio a lo privado, cómo va complejizando esa primera intención de que tanto higienista como recreativa. Lo mismo pensaba en las plazas de Buenos Aires que estudia Agustina, ¿no? Tanto desde lo higienista, desde lo civilizatorio, y seguramente hoy, no sé si justo el caso de alguna de esas 4, pero la cantidad de plazas que se enrejaron en la ciudad de Buenos Aires, entonces eso genera un límite que tiene que ver con un conflicto, como leía en las encuestas que hicieron el equipo que analiza el borde de la General Paz, esto que mencionan la inseguridad o la falta de iluminación o que un cruce es lúgubre, todo eso como va redundando hay un déficit entre la intención y la realidad que excede al diseño urbano, por supuesto. Bueno, y el caso de Bariloche, con también la paradoja que todos la conocemos, pero es así, ¿no? Con el objetivo turístico que está pasando con los habitantes del lugar. Pareciera que se deja de lado las necesidades del habitante en pos de las necesidades del turista. Es de los casos más contradictorios porque está ahí la geografía, el paisaje. Y muy interesante tu observación, que no sé, eso debe tener algún trasfondo más, esto de por qué se valora mucho más un paisaje de montaña que la estepa. La estepa patagónica, yo coincido con vos, es hermosa, digamos, y sin embargo está mucho mejor valorada, tal vez porque tenga más que ver con el paisaje europeo, no sé de dónde viene todo eso, pero la estepa patagónica tiene su belleza particular. Sin embargo, en el imaginario, el sur son las montañas, ¿no? Y es la cordillera y los lagos y los bosques. Bueno, yo tenía ganas y de no dejar de mencionar la variable de la pandemia en todos estos trabajos, ¿no? Porque hubo como una reivindicación del espacio público y verde estos 2 años que tuvimos el 20 y 2021. No lo vi mencionado estrictamente en ninguno de los trabajos, pero bueno, porque uno está laburando con un foco, ¿no? Y esto se metió, pero sería interesante saber si lo pensaron, cómo se cruzó eso en estos tiempos mientras avanzaron con sus investigaciones. Bueno, esas eran un poquito algunas cosas que noté, que quería comentar, y dejo ahora a quien quiera retomar algún hilo y comentarse entre ustedes, me parece, ¿no? ¿Quién quiere decir algo? Bueno, a mí me parece que también me gustó mucho escuchar los trabajos, a lo mejor por el título que aparecía en la guía de la jornada, no hubiera pensado que quizás tenían tantos puntos en común como vos rescataste, que coincido, y me parece que hay algo también como que los une, que tiene que ver con esto. También desde lo profesional, ¿no? Como, bueno, los que sean arquitectos o en mi caso como Paloma, que venimos de paisaje, empezar a ser más conscientes, ¿no? Y de cuando tenemos que diseñar algo, planificar algo, como salirnos un poco de la oficina, del plano, ¿no? De la planta y interactuar con la gente, saber qué necesita, o sea, que realmente haya una cuestión, un ida y vuelta, porque en definitiva, o sea, si
si queremos un diseño para mejorar la calidad de vida, nunca lo vamos a poder hacer encerrándonos como en lo profesionalista, ¿no? Entonces, no sé, me pareció que también ahí hay como algo en común, también como autocrítica a nuestras profesiones muchas veces. Sí, sin duda. De hecho, siempre hemos sido criticados con razón por esas cosas. Michel. Sí, a mí me pareció muy interesante la reflexión que hiciste, Agata, y que obviamente viene acompañado del trabajo de Paloma, esto de cómo percibimos como estos, no me sale la palabra ahora, como estos paisajes apreciativos, ¿no? Justamente yo estoy haciendo un trabajo sobre Trelew ahora y, y de hecho ahora mismo estaba haciendo, antes del Congreso estaba justo escribiendo un artículo que tengo que mandarlo la semana que viene, y de cómo la clase media se fue desplazando como hacia la zona del valle, digamos, ¿no? Siempre como alejándose de la estepa, y hay como toda una cosa también de algunos sectores de la sociedad que obviamente está conformado principalmente por los sectores medios altos, de especular alrededor de estos espacios más verdes, apreciativos. O sea, obviamente teniendo en cuenta que a pesar del caso de Trelew, por ejemplo, está como en pendiente, o sea, parte de la ciudad está como en el valle y la otra parte está en la estepa. Y los sectores más populares están ubicados todos en la estepa y los sectores medios altos pues, están como desperdigándose, yendo hacia como el lado del valle del río Chubut, medio que justamente habiendo un conflicto tremendo de intereses frente a las zonas rurales y las zonas periurbanas, urbanas, ¿no? Y no, bueno, es interesante, me quedé pensando en realidad la reflexión esta, porque de dónde viene de esa construcción del paisaje como verde pictórico, como símbolo, significado de cómo es de una convención de que tiene que ser así esto para ser agradable, digamos, y obviamente se puede explorar tantas formas, pensar la estepa como espacio justamente de apreciación, ¿no? Digo, no, me quedé pensando ahora en eso, justamente el trabajo tuyo, Paloma, me hizo pensar mucho en todo esto. Bueno, nada más era una observación, no sé si realmente era algo como para preguntar ni nada. No, está buenísimo que digamos, que sirva para esto, ¿no? Las mesas, los intercambios, me parece que sirven para esto. Sí, yo creo que sin duda ahí hay algo no por nada se le llamó desierto, ¿no? Hay algo ahí como lo infértil, ¿no? Un desierto. Sin embargo, aún en el desierto no sé, hay poblaciones en el desierto y de algo viven, porque está bien, todos sabemos que el valle es más fértil, podés plantar, va a haber agua, pero aún así, tal vez sea algo que podemos resignificar ahora. Inclusive, bueno, ahí las paisajistas van a saber mucho más que yo, pero por suerte hay toda una línea ahora de volver a la vegetación de las especies nativas, y me parece que se está dejando un poco de lado, o espero, esta cosa de traer especies foráneas que tanto daño hizo, y por ejemplo lo sufrimos todas las primaveras, incluida yo en Buenos Aires, que me la pasé estornudando. Entonces hay como otras formas de mirar el paisaje y el habitar los distintos paisajes que son necesarias, me parece, porque es un preconcepto eso ya arraigado en el imaginario, esto no sé, me parece a mí. Y además quiero destacar esto, que me encantó que sea bastante federal la mesa, porque tuvimos Buenos Aires, La Plata, Bariloche es la que más nos federalizó. Los escucho. Sí, o sea, hablando de este tema de lo que es la concepción como que se tiene del paisaje, eso es aplicable, ¿viste? No solo a Bariloche, que es un ejemplo muy extremo, pero esto es lo que decís, de que ahora se está volviendo un poco más a las nativas, pero en un momento, en una época donde se tenía
esto es espacio verde y cualquier fuera de eso no existe o son espacios que no son necesarios para tratar, que me pareció importante lo que sería debajo de estas situaciones de General Paz o estas situaciones donde decís, como hay que expandir nuestra concepción de lo que es el espacio verde, de lo que sería la apreciación, y espacios que son como, quizás, no sé, no encuentro la palabra, pero valorados suficientes como para que se invierta y se rescaten y se vuelvan quizás a invertir, en mejorar, en asegurarse de que la gente pueda acceder a estos espacios. Así que me encanta que hay otras situaciones de esta cosa de estepa o que les pareció muy interesante, porque claro, a mí me encanta y es como que igual esta concepción medio turística que existe en Bariloche de el bosque es lo que es Bariloche, fue intencional, porque obviamente el tipo de público que se buscaba era ese, y la estepa termina siendo la zona de lo que sobra, lo que, bueno, donde está la gente, donde ya no tiene valor el terreno, entonces ahí es donde se dan los procesos medio sin planificación. Así que me gustó o sea, me alegra que le guste mi tema y dejo para hablar. No, sí, está bueno. De hecho, yo tengo una colega que ella está trabajando un tema de paisaje. Ella también es paisajista y ella es de Marruecos. Está en una ciudad que es totalmente, o sea, está metida dentro del desierto la localidad. Y justamente lo que está tratando como de encontrar es esta forma de poder resignificar el paisaje desértico como como un paisaje que tiene mucho valor, que tiene mucha calidad. Entonces, lo que está tratando de hacer es como una especie de historiografía también de las poblaciones beduinas de la zona, en las que trataban de cómo ellos cómo trataban de sobrevivir en ese país, en ese tipo de ámbito. Y obviamente hay como una cosa un poco compleja ahí, porque obviamente todo lo que quiere decir resignificar o valorizar tiende también a cuestiones que pueden llegar a ser contraproducentes en el sentido que a quién estamos dirigiendo esta valorización y, y bueno, y puede pasar que es eso también, un poco o sea, no, de fetichismo paisajístico a la hora de decir, bueno, esta zona donde los beduinos estuvieron y es como, sí, pero de por sí, más allá de la fantasía que se puede construir en relación a a ese paisaje, hay también toda una cuestión de por qué también nos asentaban en ciertos lugares, sino que buscaban siempre como el agua, digamos, ¿no? Este, Digo esto también porque la estepa estuvo también habitada bueno, el caso al menos de allá de la zona de Chubut, por los tehuelches, y tenían, y bueno, y los galeses también, ¿no? Pero de hecho hay todo un tema ahí que bueno, es para otra discusión, digamos. Pero a lo que voy con esto también es que existe como un significado que el humano construyó también en relación a la estepa, previa obviamente a cualquier cosa que podamos nosotros desde nuestras disciplinas resignificar a la hora de cómo mirar también nuestras ciudades desde los lugares de mayor apreciación, por así decirlo, o menor. De hecho, también, perdón, esto como para finalizar, frente a este tema de cómo mirar la estepa, lo digo como un ejemplo. Obviamente podemos hablar de todos los ejemplos que pusimos sobre la mesa, pero me acuerdo justamente de una entrevista que se hizo en un trabajo de Puerto Madryn. No sé si saben, pero en Puerto Madryn también pasa algo parecido a lo que sucede en las localidades patagónicas en general, que la clase media siempre está como tirando hacia las zonas de mayor apreciación, que sería el caso de Trelew para el lado del valle, para el caso de Madrid para el lado del mar, y los sectores populares están todos como tirados para el lado de la estepa. Y
hay una población muy grande de bolivianos en la zona de Madryn, justamente en esta zona más esteparia de la ciudad, y ellos decían que justamente la zona donde está ubicado, justamente donde están los barrios bolivianos de Madryn, les recordaba mucho el altiplano. Y digo, hay como una cuestión también del espacio, el significado y obviamente de la apropiación territorial que viene acompañado con los migrantes, con las poblaciones que se asientan y estas significaciones del paisaje, digamos, ¿no? No sé si fui claro, por ahí me fui de tema, pero no, porque realmente este tema que traes vos, Paloma, es muy, muy interesante, esto. En fin, perdón. No, sí, creo que seguimos siempre dentro del tema del uso del territorio y no hay lugar bueno o malo per se, me parece. Un poco va a eso. Sí, yo quería sumar que yo desde la beca del bosque, nosotras lo trabajamos como paisajes culturales, ¿no? Como la acción del hombre sobre un paisaje natural, en este caso el bosque platense, que era previo a la fundación de la ciudad, cómo la sociedad se plasma, ¿no? En ese espacio, que es lo que, bueno, mostré un poco hoy, ¿no? Cómo todas las actividades, los usos, el avance de la sociedad se ve reflejado. Y eso también, varios puntos, ¿no? Salen de ahí. Por un lado, los cambios culturales, ¿no? Por ejemplo, esto lo debatimos mucho, hicimos entrevistas a especialistas del tema, arquitectos de la facultad, cómo los cambios culturales también, ¿no? Afectan, por ejemplo, el hipódromo, al principio del bosque, era un espacio de encuentro, como decían recién, ¿no? De cierta clase social, que tenía cierto prestigio, y hoy en día ese espacio ya no es el mismo, hubo un cambio de concepción cultural sobre el hipódromo, la gente que va, la cantidad, y que hoy en día ya no es tomado como un espacio de accesibilidad, de unión, de como actividad, sino que es más visto como un espacio de, che, esto nos está cortando la continuidad del bosque, ¿no? Y así con varias cuestiones. Y esto también quería retomar un poco lo que hablaban hace un rato de tener en cuenta el usuario, y bueno, quería comentarles que nosotros también en el desarrollo de la beca realizamos encuestas a los usuarios y bueno, lo vemos reflejado después, lo tomamos y lo reflejamos en parte de la propuesta de intervención al sector para su cuidado y su preservación desde el punto de vista, como lo encaramos nosotros, más normativo. Así que bueno, eso. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Estamos más o menos en el tiempo que teníamos para la mesa. Un poquito de la mano de lo que venía diciendo Camila. Interesante resaltar eso del el dinamismo que tiene el espacio público y cómo se modifica a medida que va cambiando la sociedad, porque son todos los usuarios los que van haciendo uso y transformándolo en el día a día. Tiene un dinamismo tan grande y una modificación tan constante, que es una de las formas en las cuales uno puede estar viendo el modo en el que va cambiando el espacio público por el uso de justamente de los usuarios de este espacio. Y de ahí un poquito la importancia de lo que veníamos comentando de incluir a el usuario y las personas que lo están utilizando en el día a día al momento de hacer una planificación, cosa de que no termine pasando lo que está mostrando en La Plata, donde hay un ente, un planificador que viene y termina diciendo estas cosas tienen que hacer así, 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 y que a los 5 o 10 años termina no funcionando porque no está de acuerdo con el uso que le dan las personas que pasan por ese espacio. Resaltar esa importancia del usuario en el día a día. Ay, perdón, lo último y ya cerramos si quieren. No, sí, igual es interesante, bueno, lo que habías hecho, Camila, con todo el proceso histórico de cómo se fue resignificando este bosque, el bosque de acá perdón, el bosque no, el Parque de la Plata al norte. También son cuestiones
que obviamente que están como sobre una capa por arriba, obviamente, de la construcción, no solamente del usuario, de la construcción colectiva, sino también de esto de las tendencias, ¿no? De época, porque esto de que el proyecto de La Plata inicialmente era un damero fijo, que no tenía como pensado obviamente la reserva, después empieza empieza la reserva a apropiar, a ser parte del esquema higienista platense, que se acompaña con las ideas de Thais, de esto esto de los bosques urbanos, digamos, y como obviamente hoy también es reflejo de eso, ¿no? Este espacio de La Plata es reflejo de la ciudad neoliberal, de alguna forma u otra. No es obviamente como, no es obviamente privado, pero tiene mucho carácter privado, que bueno, lo va mostrando como se va como también fragmentando el territorio del parque. Como ya el hipódromo era un espacio de encuentro, hoy es esto, como el estadio pasó a también tener como un uso también muy privado. En general se va como fragmentando el espacio, y también a medida de cómo estas tendencias históricas se traducen en nuestros territorios, ¿no? El caso hoy por hoy de las ciudades neoliberales, y cómo en su momento fue la ciudad pictórica, ¿no? Eso también son cosas que traducen mucho nuestros territorios, más allá de que obviamente de la apropiación territorial de los usuarios. Es una cosa y la otra, bueno, o por ahí es una cosa que es efecto y causa de la otra en realidad. En fin. Sí, sí, eso se une, eso lo pensaba yo en la exposición de Agustina, porque ella habla de las plazas, que ella habla y del momento que se hicieron esas plazas, está hablando esto, ¿no? De una Buenos Aires que tiene una cantidad de inmigración de distintas colectividades y hay que unificar. Y hubo distintos ejes a través de los cuales se unificó. Uno fue la escuela pública, otro las escuelas, el mástil de la bandera. Bueno, había que formar un estado y un país, ¿no? Entonces, por eso iba, la variable política, social y económica está siempre presente y complejiza. Así que bueno, muy... Sí, y ahí siempre están, lo último, sí, no, dale, sigan, ahí sigan. siempre están, me parece, incluso en esto que hablaban de la estepa, de qué paisajes se valoran y cuáles no, digamos, las relaciones de poder que atraviesan todas estas cuestiones, lo que se impone y lo que no se impone, digamos. Bueno, nada, podríamos creo que seguir. Es que por eso, ¿no? Las poblaciones nativas estaban en todo el territorio. Hay una cuestión de recurso natural que se va seleccionando donde es más fácil la vida, pero yo lo que creo es que como vos mencionaste, ¿no? La comunidad galesa, sí, galesa que hay. Sí, galesa. De Trelew, Puerto Madryn, Rawson, comunidades alemanas y suizas que fueron a los bosques, o sea, la inmigración europea se distribuyó, pero fundamentalmente fue a los bosques, porque era el paisaje que manejaban, digamos, en sus lugares de origen, ¿no es? Sí, Paloma. Perdón, no quería interrumpir, pero justo ese tema de que lo que decía Agustina, como medio la impronta que terminaba del higienismo, de que cuando el higienismo prioriza esta cosa del espacio verde, y ahí es cuando se vuelve importante, es cuando empezás a encontrar esta cosa histórica en las ciudades, donde se empieza a realmente planificar espacios verdes con una buena densidad, de acceso peatonal, que se ve en Bariloche, en la zona céntrica. Bueno, acá no se veía que era como un contexto muy urbano, muy alejado, pero en la zona céntrica hubo una época donde se priorizó eso, y entonces se ve un área de la ciudad planificada con mucho espacio verde, con muchas... que si ves este recorrido histórico se notan, esta zona fue planificada en tal época por ese tema, porque en esa época era valorizado el espacio verde como bueno, importante para la salud, importante para lo que sea la planificación, y empezás a encontrar una alta densidad de estos espacios verdes.
Sí, también hay algo que me imagino, acá voy a tocar de oído y vos me vas a corregir, pero cuando vos mostraste el mapa de estos barrios vulnerables, me imagino que ha ido creciendo la ciudad de un modo orgánico, sin una planificación, y ahí es donde se cruzan las cuestiones, ¿no? Una cosa es una parte planificada de una ciudad, otra cosa es la realidad, el déficit habitacional, la necesidad que masas poblacionales vayan a Bariloche porque hay trabajo y se empieza a extender la ciudad como de lugar, digamos. Entonces después son intervenciones posteriores. Bueno, esa es la complejidad, sobre todo latinoamericana, en la que habitamos. Como que no son las mismas, no puedes tener tampoco las mismas variables de análisis, ¿no? Porque lógico, una parte de la ciudad fue planificada y otra no. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se opera ahí? Bueno, está buenísimo. Me parece que estuvo buenísima la mesa. Bueno, ¿alguien quiere cerrar con algo? Bueno, entonces ya la damos por terminada. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias a todos. No, gracias. Bye.